a veces cuando algo se nos facilita, pensamos que para todo el mundo es fácil. Y eso no es cierto, es una falacia. Entonces no le encontramos ya lo extraordinario a algo que quizá lo es. Nos acostumbramos a lo extraordinario y podemos perder de foco que son cuestiones de mucho valor, ¿no? Y sobre todo esa parte es crucial el entender los tesoros con los que contamos, sean tesoros de habilidades, sean tesoros de amistades, sean tesoros familiares, y no clavarnos tanto, tanto en lo que nos falta. Es conductor del podcast Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Ha producido televisión para Canal 6 de Multimedios en Monterrey. Ha realizado cine documental y para él lo más importante, sus libros. La novela de ciencia ficción y fantasía oscura La montaña indestructible es su obra más destacada. Ha llegado a calificar como bestseller en su categoría en Amazon. Ha sido columnista invitado para Grupo Reforma. Estudió ingeniería civil y una maestría en innovación empresarial y tecnológica. Obtuvo el grado de doctorado en EGADE Business School, donde realizó su tesis en narración de historias. Fernando Suárez Serna, también conocido como Bandido Diamante, bienvenido. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Muchas gracias, compadre. Hace unas semanas estuve también de invitado, digamos, pluma invitada en Playboy, y hasta me dio pena decirle a mi abuelita, ¿no? Porque luego dije, no va a pensar que salgo encuerado, así un sombrero y gabardina o algo. Pero no, estuve ahí escribiendo también. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias. Espero que te la pases bien. Ahora sí que, mira, yo ya me siento familiarizado contigo, o sea, te veo y yo siento que ya estoy viendo un compa, ¿no? Porque ya sea que por el podcast de conversaciones o porque te veo de repente bueno, te veía en tus en vivos, cuando tienes 5 meses, 5 meses que no publicas tus en vivos, Me carnal. gusta Yo mucho me este quedé, reclamo. ¿cómo que un martes a las 5 de la tarde en mi hora, si yo a las 7 a las 7 lo tengo que ver qué está pasando? Pero está Me bien, ¿no? gusta O este sea, reclamo, porque ya estoy por regresar. Y sí, ya ayer vinieron aquí, me cambié de casa y ya ayer vinieron a hacer, digamos, como todos los ajustes para qué necesito comprar, qué tipo de luces funcionan mejor acá, el espacio donde se va a definir. Y ya listo y emocionado por regresar a los en vivo. cuando te pregunté, oye, si podías participar con el podcast 62 y dijiste, no, que va, y que me dijiste, oye, no he arreglado mi casa y todo esto, y me quedé, Chansey por eso no ha estado también haciendo sus en vivos, Sí, ¿no? Anda en ese proceso. definitivamente hubo una relación directa, o sea, poquito antes porque ya me iba a casar y entonces vino todo el desmadre de planeación y todo muy bueno, muy linda etapa, pero sí de mucho trabajo extra, digamos. Y dije, no, nomás casándome, ahora sí regreso y luego fueron los meses de ajuste. Pero ya todo eso va muy bien, estoy muy feliz, felizmente casado hace poco tiempo y listo Felicidades. para volver a los en vivo. Gracias. Y sí, hubo un cambio, digamos, de ser para los en vivo, porque yo las transmisiones, conversaciones, hermanos de leche, todos estos programas son en casa de mis papás. Esa es nuestra oficina y me gusta mucho el segundo piso porque además es un cuarto donde yo desde niño jugaba, ¿no? Y pues a su forma ahora otro tipo de juegos, pero sigue siendo para divertirse bastante ahí esa habitación en el segundo piso donde tenemos todos los estudios y pues ahora sí dije los en vivo creo que ya sí toca hacerlos ahora ya en mi casa, no en casa de mis papás. Tener aquí el setup, sentarse y va, Ya. ponerse a transmitir. Es un espacio Ah. bien chido porque siento que cada vez hay menos filtros entre quienes estamos detrás de un micrófono, de una cámara y la audiencia que nos escucha. Sobre Y esa todo que intimidad se percibe. el hacerlo en vivo es precisamente da ese grado de confianza porque, vaya, cuando te avientas un en vivo en solo, tú tienes que producirte a ti mismo. Y si Sí, estuvieras con compañeros y prestarle atención a una plática por acá y hacer otra cosa, se vuelve complejo porque no puedes prestarle atención a tu audiencia y al en vivo al mismo tiempo. Digo, puedes intentarlo, pero no va a estar al 100. sí, a Pero mí me gusta. Sí, sí, ese uno a uno que es tú uno a estás uno. teniendo, Ujú. ajá, con toda tu audiencia, se me hace bien chido que estás platicando tú en tus en vivos y que puedes estar conversando con los demás. Hey, sí, que gracias por decirme. Y todos entendemos que estás produciendo. Claro, y sí son medios diferentes, porque digamos en el podcast yo creo que lo mejor que se te puede pasar es que se te olvide que hay cámaras, ¿no? Perderte en la plática y que de alguna forma, pues como dice Roberto Martínez, mi amigo, que el podcast es voyeurista, ¿no? Es como ponerse así un poco a espiar, pues en este caso no a personas teniendo relaciones, pero sí teniendo un Sí. momento íntimo de conversación. Y por eso la cámara es indirecta, ¿no?
difícilmente en un podcast, más allá del inicio, donde bienvenidos y ves a la cámara, bienvenidos a conversaciones y todo, pero después de ese momento te debes olvidar, es lo mejor que le puedes hacer para la audiencia. Y en el en vivo le estás hablando a una cámara, y le estás hablando, pues no a una cámara, sino a una persona. Bien dices uno a uno, porque aunque sean 50, 100, 50,000 quienes están del otro lado de la cámara, realmente es un uno a uno multiplicado muchas veces, pero Sí. no es un uno a 50,000. Háblame un poquito de cómo era tu casa, tu entorno, tu cultura, cuando estabas morro, cuando estabas chiquito, cómo era tu entorno familiar, hermanos, quién te alimentaba la imaginación, cómo ocurrían esas cosas contigo. Claro, son muchas preguntas en una, pero voy a intentar abordarlo lo mejor que puedo. Mi infancia fue muy normal. Yo soy de la generación 89, entonces en los 90 es donde recuerdo mi niñez, una época no mejor, pero sí más sencilla, donde había esos domingos que parecían eternos, donde uno iba guardando los monitos que llegaban en el periódico para leerlos poquito a poquito a lo largo del día. No teníamos los medios de comunicación como ahora, que están fervientes de nuestra atención, sino lo contrario. Encontrábamos actividades para pasar las horas, y, y recuerdo mucho sobre todo estar en casa de mis abuelos. Digo de mis abuelos, aunque realmente mi abuelito falleció cuando yo era muy niño, y voy a vivir a casa de mi abuelita, junto con mis padres, junto con mi hermana. Nada más somos dos, mi hermana Lili y yo. Y ahí recuerdo pues grandes momentos, donde a mí me protegieron mucho, de a pesar de que mi familia estaba pasando un momento muy duro por la pérdida de mi abuelo. Protegieron mucho mi niñez, que yo no me llegara, digamos, esa atmósfera lúgubre de tristeza. Y como dice mi mamá, que hay heridas que nunca sanan, solo se sobrellevan. Así fue la ausencia de mi abuelo para mi familia, pero de alguna forma a mí me protegieron mucho de eso. Yo recuerdo irónicamente ese momento tan complicado para mi familia como, como un momento de la niñez bello, donde me subía al resbaladero, me metía a la alberca y me dejaba cruzar mi mamá hacia el 7-Eleven Super 7 en aquel entonces. Ella me veía, pero yo me sentía muy grande porque cruzaba una calle, y ahí en ese Super 7 me compraba un chocolate y algún cómic de Spider-Man, y regresaba me lo iba muy poco a poco leyéndolo para no acabármelo, ¿no? De aquí a la siguiente semana o 15 días que llegara el nuevo. Entonces, es una infancia que yo recuerdo como muy bella, que yo recuerdo como sin ninguna preocupación de nada, totalmente protegido. Y a la postre, mi abuelita Pi, quien vive y todavía es una lectora ferviente, la mencioné de broma aquí al inicio de esta transmisión. Ella, pues digamos, es mi primera lectora, es la primera persona que trata con profunda seriedad mis aspiraciones de convertirme en escritor a la mitad de la carrera. Es la primera a la que le imprimo cuentos, y ella los trata como con mucha seriedad profesional. O sea, me dice, déjame los impresos, yo para mañana los leo, y a veces me los regresaba con notitas puestas, pero para ella yo ya era escritor, y yo necesitaba en ese momento esa protección de la imaginación, digamos, porque más adelante uno ya está preparado, digamos, para recibir esos chingazos, esa serie de dudas, esa serie de cuestionamientos que van a venir, a veces de personas a las que les caemos mal, y a veces de personas que nos aman, ¿no? Pero oye, güey, ¿por qué no te vas consiguiendo ya un jalecito de verdad? Combínale con chambita, ¿no? Y entonces, esta parte, digamos, de ver con absoluta seriedad un camino que no era tradicional, y menos para una ciudad como Monterrey, se lo agradezco mucho a mi abuelita Pi, porque, digamos, ella me puso como esa armadura que yo necesitaba, sobre todo en aquel momento, ¿no? Ya más adelante te sueltan y te toca a ti, con tu propio carácter, ahora sí ya formado, enfrentar eso. En ese aspecto, eh, la legitimidad de tu abuela para hacia tu persona era solo el hecho de ser tu abuela y el cariño que te profesaba, o era de que, es que no solo, sí era mi abuela, pero la respetaba porque ella, yo sé que sabía mucho, leía mucho, o sea, ¿cómo fue que tú le diste esa legitimidad del poder a tu abuela? ¿Fue puro cariño o fue algo más? Claro, viene desde el cariño, pero también desde el punto de que mi abuelita es una gran lectora, y también ella nunca se ha decidido, al menos hasta este momento, escribir, pero ella me contaba muchos cuentos desde que yo era niño. Y te pongo un ejemplo, ella tenía un jardín muy bonito alrededor de toda la casa, y
Y entonces a mi mamá, por ejemplo, le decía estos cuentos, ¿no? Igual que a mí, de que había gnomos y que había un río secreto que daba para otra parte de su casa y todo esto. Y a ella se le hacía como entretenido, ¿no? Y a mí me hacía imaginar. Mi mamá, que es muy diferente a mí, mi mamá es matemática, mi mamá le decía, ella, mi mamá niña, ¿verdad? Pero le decía, ya mamá, a mi abuelita le decía, ya mamá, van a pensar que estamos locas, ¿no? Que mi mamá es como mucho más centrada, mucho, tiene el lado racional mucho más desarrollado que el mío. Y, y creo que eso va por ahí. Mi abuelita, claro, viene desde el hecho de que es mi abuelita y eso tiene un peso gigante, ¿no? Para quienes tuvimos fortuna de conocer, aunque sea alguno de nuestros abuelos, de crecer con nuestros padres, de sentirnos protegidos, yo creo que ese es el verdadero privilegio. Y privilegio lo digo no como algo negativo, sino como algo a disfrutar y a no dar por hecho. No, hay pocas cosas tan graves como, eh, digamos, nunca perdonar a nuestros padres, nunca perdonar a nuestros abuelos, que al final son tan humanos como nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahorita hay mucho resentimiento en que, ay, es que mis papás me hicieron no sé qué, o es que no apoyaron no sé cuál sueño, o es que, y yo lo que creo es, no, a lo mejor ni siquiera necesitas admirarlos, pero sí en perdonar y decir, pues, cada quien estamos haciendo lo mejor que podemos, y entender que si vino desde el cariño, el, la decisión, que a veces son fuertes, de querer encarrilarnos, hay que entenderlas como eso. No significa que no haya quienes no tengan padres que son unos hijos de la chingada, ¿no? Eso también existe. Pero si no es nuestro caso, creo que lo que nos toca es estar agradecidos. Ese es el verdadero privilegio, mucho más que un cierto grado de economía o que un cierto grado incluso cultural. Yo lo pondría en un segundo o tercer plano, a comparación de sentirnos protegidos y de sentirnos queridos. Oye, Fernando, ¿y tienes hermanos o eres hijo único? Una hermana, Lili, una hermana mayor, 4 años. Sí, una figura importante también, sin duda alguna. Oye, ¿y con ella qué onda? ¿Cómo te llevabas? ¿Eras de que, hey, intentabas Muy bien. asustarla de repente o Ella a mí, era... hombre. Y casi siempre lo lograba, era lo malo. Pero me llevaba muy bien, me llevo muy bien, le tengo mucha admiración a mi hermana. Ella tiene talento enorme y un éxito profesional increíble. Siempre la he visto como un ejemplo y le tengo así, mucho cariño, mucha admiración. Ella tiene mucho talento para escribir. El día que se decida hacer un libro, espero que me considere para que le dé un empujoncito y le ayude un poco en la edición o algo, porque estoy seguro que será un gran o grandes libros los que tenga por contar. ¿Quién era tu referente o tu persona a seguir? A quién tomaste como, me gustaría ser como él? Te mencioné a mi abuelito y debía de ser él, por su peso en vida y por su ausencia al fallecer. Él, pues digamos, era el gran patriarca, el gran norte, la gran estrella polar, ¿no? Sobre todo ver al paso de los años y a veces de las décadas la, la huella que deja, pero sobre todo hay algo que a mí se me hace muy importante y muy cabrón, y es que casi todo mundo, lo que en ocasiones dicen es que era un hombre muy inteligente, pero para mí lo más importante es que era un hombre de gran corazón. Entonces, eso al final, ¿cuántas sonrisas causas en la habitación en la que entras o cuántas pues, caras tristes dejas cuando te vas, cuando te toca irte? Creo que es muchísimo más relevante. Cada año me convenzo más de eso, que las relaciones interpersonales tienen un peso vital que se ha perdido. Ahorita pensamos que el éxito profesional, y por éxito profesional además me refiero simplemente a cuánto dinero hay en tu cuenta de banco, parece ser que es el único indicador que tenemos, lo cual es una estupidez. No, no digo que el dinero no es nada, pero es igual de ignorante decir que el dinero es todo. Entonces, no hay que hacer que nos asuste. El dinero es una herramienta útil si la sabes usar, pero si el dinero te controla a ti, pues puede ser brutal el control y la forma de venderte a sí mismo y de perderte a ti mismo que puedes tener. Entonces, redondeando la pregunta, mi abuelo fue un ejemplo sin duda alguna por el cariño y ese recuerdo que tengo, el de, digamos, ligado a la inocencia, ligado a la sabiduría de su parte y a la inocencia de la mía. Y pues, ¿qué te digo? Yo cuando mi abuelo fallece y pasan los meses y todo el mundo sigue triste, pues le pregunto a mi mamá, oye, ¿qué estudió mi abuelito? Y me contesta ingeniería civil. Y pues el resto ya te lo sabes, ¿no? ¿Cuántos años Entonces, tenías cuando fallece tu abuelo?
7, 7. Me acuerdo mucho que él jugaba conmigo y me confundía porque me decía que él tenía el doble de mi edad. Mi abuelo era matemático y era ingeniero civil. Y me decía, tú tienes 6 y yo tengo 66. Entonces, me acuerdo mucho, mucho de eso. Y de muchas lecciones que son como fundamentales y que a mí se me hace hasta muy curioso al paso de los años. Uno le da un peso desproporcionado quizá por el cariño y por el amor que le tienes a la persona, pero en retrospectiva se me hacen lecciones demasiado valiosas que digo, no chingues, güey, ¿cómo le estaba enseñando eso a un niño tan chiquito, no? Y qué importante y qué vital, porque absorbes mucho más de lo que uno cree, ¿no? Imagínate ahorita cuando estamos con un niño y lo estamos atendiendo a medias, pero realmente estamos en el celular, pues el niño siente eso, yo creo, ¿no? O al menos, aunque no termine de entender qué es lo que está pasando, sí puede entender que no le estás prestando la atención o estás ahí para él, ¿no? En su protagonismo de vida. Entonces, pues esta parte creo que es importante. ¿Cómo me calificaría yo como padre, no? Considerando Claro. a qué referente estuve. Y yo me repruebo, la neta, yo me repruebo, pero luego entra otra parte en mí que me dice, a ver, aquí la única juez que puede existir es tu misma hija o tu mismo hijo. O sea, no vale la pena que tú por los estándares que te quieras andar poniendo, te andes autoflagelando, ¿no? De repente, aquí quien te va a hablar es tu hija. No, y claro, y la compasión, así como la tenemos con los demás, la tenemos que tener con nosotros mismos, ¿no? No existen los ángeles, no, son muy lejanos para nosotros los humanos. Los que son, parece ser más humanos son los demonios, ¿no? Como dice por ahí, creo que es del Toro quien decía esa frase. Y, y creo esto, que no podemos aspirar a ser perfectos, nadie lo vamos a hacer. Todo el mundo, yo creo y estoy convencido de eso, que en algún momento de debilidad, pues vamos a herir a personas que nos aman, vamos a mentir, vamos a hacer una decisión basados en estupideces como la avaricia o como no pensar las consecuencias. Entonces no significa que eso nos exima de una responsabilidad o de intentar ser mejores. Lo que sí nos abre es la posibilidad de cerrar los ojos, de decir la cagué, güey, y de decir me arrepiento y al abrirlos intentar hacer las cosas mejor. Esas son de las lecciones de redención que yo extraño de los tiempos cuando yo creía en la religión. Y es algo que veo mucho cuando llega a suceder en ficción, me mueve muchísimo. A mí, eh, en Game of Thrones, Jamie, pero en Dragon Ball Vegeta, güey, y en Caballeros de Zodiaco, Iki, ¿no? O sea, son historias que te permiten decir, sí, estuve en un mal camino, pero no significa, no se va a borrar lo malo que hice, pero sí puedo mañana intentar, pues, hacer las cosas mejor. Y Sí. es histórico y es hasta bíblico, ¿no? Por ahí hasta algún santo andaba ahí matando judíos y luego se redime, ¿no? Regresando un poquito a los temas de cómo iba tu infancia, ¿tenías quehaceres artísticos en tu niñez o deportivos? ¿Cuáles eran tus hobbies en esa fase de niño adolescente? Definitivamente cuando pienso en niñez está ligada a jugar básquetbol. Jugué muchos años básquetbol. Yo era de los más chaparritos, me tardé muchos años en crecer. Generalmente era el primero o segundo de la fila de los más bajitos. O sea, cuando yo cumplí 18 años, medía 1,55. Ahorita mido 1,76. Pero fue así como hasta más grande, ¿no? Entonces siempre era el más chaparrito, jugaba de botador. No era muy bueno, pero me gustaba mucho jugar. Y jugué muchos años. Está totalmente ligado a esa etapa y a algo que valoro mucho, el trabajo en equipo, valoro sobre todo el estar dentro de la duela y no estar pensando en lo que va a pasar después ni en lo que pasó antes, sino tener que perderte o encontrarte a lo mejor en el presente. Y eso está muy chido. En cuanto a quehaceres artísticos, en aquel momento lo que más me gustaba era dibujar. Me gustaba mucho, mucho dibujar. Tuve un pequeño negocio que funcionaba bastante bien porque aparte estaba subsidiado por mi mamá, pero yo me compraba las tarjetas de Dragon Ball y hacía ampliaciones en páginas completas, digamos, y luego le sacaba copias y mi mamá pagaba las copias, entonces salía bien el negocio y vendía el original en tanto o la copia en tanto. Y ese fue de mis primeros negocios. Y luego mi primer trabajo a los 18 años fue como maestro de dibujo, ¿verdad? Y lo valoro mucho, me gusta mucho dibujar a pesar de que casi no lo hago.
qué engañosa tu estatura, en el sentido de que cuando ves el podcast Conversaciones, creo que por el ángulo de la cámara, de que quedas tú hasta en medio atrás, pareces que yo pensaba, yo honestamente pensaba que estabas de mi estatura. Yo mido 1.60. Yo decía, no, pues está tu Sí, chaparrito, porque sí, siempre es te ves más por el lente. chiquito. Ajá, siempre te ves Sí, más chiquito que los demás. Pero el día que fui a Hermosillo y que te vi parado a un lado de cuando presentas ya a Adrián Marcelo sí. y a La Mole, me Bueno, y quedé, aparte al lado tengo a Adrián que mide 1.90. Entonces ajá, el contraste es sí, muy... sí, pero estás más cercano de la estatura de La Mole. Y yo sé que La Mole Sí, también, pues no, chaparro no es. Entonces, hey, sí, este vato no está tan chaparro como se ve en el podcast, ¿no? Este vato sí sí, está sí, sí. alto. Y ya ves otra foto y ya, sí, güey, Adrián Marcelo está bien alto y este vato, pues no, chaparro no es. Entonces, sí, 1.73 entonces. 1.76, sí, sí, más o Oye, qué menos. increíble que lo que medías tú a tus 18 es, Sí. creo que andabas por la misma, pero tú te pasas el estirón, carnal. ¿Te tomaste emulsión Scott o qué te dieron? No, hombre, pues sabes que mi papá mide 1.90 y alguna vez me enseñó su pasaporte. Yo no le creía y sí me enseñó su pasaporte. 18 años tenía y él medía 1.52 y se fue a 1.90. O sea, yo pensé que iba a crecer más, pero bueno, tampoco, no, no es algo relevante, ¿no? No es algo relevante tampoco la estatura que tengamos, pero sí fue inesperado, al menos, y sobre todo tardío. Yo siempre he sido muy tardío en casi todos mis procesos, en el creativo, en el de encontrarme profesionalmente, en el sexual, en prácticamente todos los aspectos he sido un poco más tardío que digamos los timelines que han vivido mis compañeros. Cada quien tenemos nuestra historia, nuestra línea de tiempo y no, no hay prisa. Considerando la teoría de los temperamentos, que son cuatro, que es el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. El sanguíneo se distingue por ser una persona expresiva, atenta, cálida, amistosa, hablador, entusiasta, compasiva. El sanguíneo regularmente es el que tiende a ser amigos muy fácilmente. Sí, Eh, ya eh, te puedo decir que yo soy ese, ¿eh? Eres el sanguíneo. No Ok. tengo duda. No, no sé qué son las otras tres, pero sí. Sí, Regularmente el sí. sanguíneo, haz de cuenta que se divide como que en los introvertidos hay dos y extrovertidos hay otros dos. Entonces, el otro que tiene que ser como a la par del sanguíneo es el colérico. El colérico es el que hay voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, es productivo, es decidido, es líder, ese tipo de temperamento. Entonces, esas características son como del ser extrovertido. El introvertido tiene que ver más con ser melancólico y flemático, que tienen que ser con otros temas más dedicados a pensar. Y no significa que no tengas de todos un pocos, pero uno domina más en ti. Sí, Pero no lo sé, fíjate, en esta subcategoría no lo sé. Constantemente a mí me dicen, este, y chingado, voy a sonar como pinche influencer, de que me dicen mucho, pero la verdad sí me llega consistentemente ese mensaje y me dicen, es que está bien chido porque yo como tú también soy introvertido y hago esto. Y yo pues no tengo muchas veces el corazón para decirles que yo no, no soy muy introvertido. No, no me calificaría a sí mismo. Si a otros les sirve de ejemplo, qué bueno. Y no, no le veo nada malo a ser introvertido. Yo te podría decir personas que amo en primer grado, empezando por mi esposa y también mi mejor amigo Andrés, son de perfiles introvertidos, sino que tienden más a la introversión, digamos, y la introversión no tiene nada que ver ni con autoestima ni con confianza, simplemente son formas de comunicación. así Entonces, es. nada de malo tiene, pero simplemente creo yo que no, honestamente, sería muy padre decirte, sí, yo era bien introvertido y ahora hago esto, pero no es cierto, no, no era muy introvertido, tampoco era el que siempre quería llamar la atención, eso no, pero creo que sí caigo, digamos, en un promedio en eso. No me encantaba la idea de pasar al frente a dar clase, definitivamente no, pero tampoco era algo que me causara así un miedo o un estrés gigante para nada. Ahora, lo importante de conocer el temperamento, regularmente lo que te recomiendan de conocer tus temperamentos, es que cada temperamento también tiende a sus debilidades, ¿no? Por Sí, dónde te duele y por dónde puedes pegarle. Y lo padre es que luego llega el carácter. Y el carácter es lo que hace que tú domines tu temperamento. Por ejemplo, si tú eras antes un cerillito de que te empujaban y con la misma ya estabas arriba del otro morro pegándole unos golpes, hoy en día lo deberías de ya controlar con tu carácter. Ya no dejas que el sí, temperamento domine en ti. Considerando tus maneras de ser, o sea, yo las desconozco sí, sí, todavía, sí. ¿no? Pero considerando tú tus formas de ser,
¿consideras que has desarrollado ciertas habilidades o que has generado un carácter en ti como para no ser tan impulsivo o no ser tan pensativo para ciertas cosas Sí, que a como lo dominaba tu temperamento? sí, claro, es que ahí yo creo que no hay como mucho consejo unitalla. O sea, creo que es donde te encuentras, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase, creo que, no me acuerdo ya de quién es, pero yo la cité por ahí en uno de mis libros y decía, se la adjudiqué al diablo, ¿no? En uno de mis libros. Y decía que un viejo maestro de ajedrez le pregunta al otro. Bueno, más bien le preguntan a un viejo maestro de ajedrez, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Y el maestro hace una pausa y le dice, pues depende cómo estén acomodadas las piezas. Entonces no hay mejor jugada, no hay consejo unitalla, no hay digamos, tienes que ser más asertivo, pues a lo mejor eres agresivo además y tienes que ser menos asertivo. En mi caso particular, lo que yo te diría es, yo nunca he sido impulsivo, nunca me da por pegarle una pared, por nada de esto. A mí lo que me hacía falta en todo caso, en mi temperamento, era más asertividad y creo que eso sí lo he desarrollado. No te digo que esté en el punto perfecto ni que sea una autoridad en el tema, pero sí definitivamente los años y la madurez me han traído un grado de asertividad muchísimo más alto que el que era natural para mí. Yo sí era de no, de evadir el conflicto. Lo que no entendía en ese momento es que es mucho mejor un conflicto honesto que una armonía de mentiras. Y eso creo que va muy en línea con esta madurez, con esta etapa de, bueno, el conflicto se aborda y se apaga, ¿no? No se evita. Hay otra frase, no sé si no me acuerdo quién es, pero que decía algo así como que se aprende en tiempos de paz y el carácter sale en tiempos de guerra. Entonces, guerra metafóricamente puede ser un momento profesional difícil, un momento personal difícil, pero realmente no hay forma teórica de prepararse para eso. Hay algo que yo creo que es muy valioso, que bueno, le llaman el regalo del enemigo. Y es cuando tú estás en un equipo y te toca jalar para el mismo lado con alguien que te caga. Y eso, o sea, que tú sabes de que si este bueno estuviera en el equipo, estaríamos mucho más chingón. Y eso te lo deja mucho los deportes precisamente que son de equipo, donde te toca jalar para el mismo lado y dices, chinga madre, güey, este güey es un pendejo y lo que quieras, pero en este momento nos toca ganar el juego. Y esa parte, por eso es el regalo del enemigo, ¿no? Lo que vas a aprender ahí de ti mismo no te lo puede enseñar ningún maestro. Te lo tiene que haber enseñado ese güey con el que no quieres colaborar y que él tampoco quiere colaborar contigo probablemente. Sí, sí, creo que profesionalmente, a nivel los grados académicos, mucho de mi vida lo puedes resumir en eso. Puedes cargar 100 kilos, ahí te van 300 y a ver si truenas o no truenas. Y de eso depende si te graduas del doctorado, de eso depende si sigues en televisión o te corro, de eso depende si logras o no salir a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Dar el show, dar el episodio, dar lo que sea que estés buscando. Escuché ahí más o menos algunos temas, me hubiera encantado más, porque sentí que fue casi un poquito plática privada la que estabas teniendo con la mole en algunos temas que ustedes conocían y que pues no se abordaban más. Yo, hey, de que cuenten bien el chisme acá, ¿no? En Experiencia Este, Regia, ¿dónde sería? sí, ajá, Sí, que sí, sí, me estaban hablando un encantó ahí poquito la de temas mole. ahí. Sí, sí. Me honró mucho, Iván, porque sentí que me dio un lugar que no sé si lo merecía o no, pero me hizo sentir importante. Y eso está con madre, que cualquier entrevistador te va a sentir eso, pues es un halago muy fuerte y más viniendo de un amigo, en este caso Iván, ¿verdad? Entonces, disfruté mucho esa experiencia, Regi. No, Y me vas a estuvo muy preguntar algo padre. al respecto, ¿no? De Sí, algún chismecito que se queda a medias o algo. sí, o sea, como que hubieron temas que sí te generaron a ti ciertas circunstancias por lo que comentas de temas casi, casi, incluso ahorita que lo mencionas, ¿no? De eso depende que sigas o no. Este, Sí. eh, en esos aspectos, ¿qué es como que lo que consideras tú lo más fuerte que has vivido en un sentido de tener esa fortaleza mental de aguantar ahí para que no, para salir avante, independientemente de que si tuvieras el resultado exitoso o no, pero que no te quebraste? Y si te quebraste, ¿cómo lo resolviste, güey? Sí, pues creo que para mí lo primero que puedo pensar, obviamente hay cosas que están fuera de nuestro control, que son, generalmente está asociado a muertes o a personas que se van, que eso es aparte, ¿no?
imagino que tu pregunta va más por el lado profesional, por el lado de reto que tiene que ver con carácter, no con algo que no podemos evitar. Así es, ajá. Y, y creo que para mí la época de, entre comillas, guerra profesional, pues vino definitivamente el año que estuve haciendo televisión. Al mismo tiempo estoy agradecido mucho con el canal que me dio oportunidad, yo llegando de fuera y me dieron libertad creativa, pero sí definitivamente fue un año durísimo para mí. Se juntan, digamos, tormenta perfecta con decir que llega el COVID y yo cada miércoles que estoy saliendo a hacer el programa y con muchas personas, pues empiezo a contar los días, ¿no? Jueves, viernes, sábado, ok, ya es sábado, no tengo síntomas, entonces esta semana ya no maté a mi abuelita, ¿no? Este, toda esta parte que muchas personas la tuvimos, ¿no? Pero Sí. donde había este grado de miedo y que a veces si no estábamos bien mentalmente, pues podía caer en paranoia o en otro, o en un miedo extremo, digamos, ¿verdad? Que a lo mejor era merecido, pero esa era la situación que yo creo que todos vivimos. Yo estaba viviendo con mis padres, con mi abuelita, y para mí era fuerte esa parte, juntado con que económicamente andábamos embroncados porque tuvimos ahí problemas de pagos de la empresa y todo, y a mí pues se me empezaba a acabar el dinero que tenía reunido y en lugar de estar ganando más como esperaba, pues nada más tenía promesas de en 15 días más y en 15 días más, y con todas las personas del proyecto diciéndole pues vengan si no pueden venir a trabajar, pues yo les deposito algo, pero no, pues la verdad no nos han pagado, juntado con que profesionalmente todo el peso que estaba recayendo y donde yo sabía y pensaba, si yo no logro entenderle a esto, me voy a ir por el caño, pero lo peor es que me voy a traer a muchos de mis amigos conmigo, que habían confiado en mí además. Entonces fue así como un momento que me sobrepasó y eso junto con un problema cercano de una persona que amo de salud, donde afortunadamente no pasó nada, pero sí hubo un miedo muy grande. Entonces, sí fue así como algo que me sobrepasó, donde sí me pasaba que no soñaba, que sentía que cerraba y abría los ojos, ya era nuevo día y yo ya quería llegar a volver a dormirme, güey. O sea, sí fue como algo fuerte. Y lo peor es que no entendía bien en ese momento que yo necesitaba, pues, o sacar esa fuerza de algún lado o pedir ayuda, que alguien me diera algo de la fuerza y me cubriera en lo que yo podía retomar camino. Y algo que a mí me sirvió mucho y lo recomiendo mucho, no para momentos si están pasando, digamos, por una crisis, pues busquen ayuda. La red de amistades, la red de profesionales de la salud, ahí está. Pero en mi caso ni siquiera tuve visión para eso. En mi caso lo que empecé a hacer era negación. Ahora, no, yo no tengo nada, sí voy a poder. Y, y me encontré el libro de Phil Knight, perdóname, de Phil Jackson, 11 anillos, el entrenador de los Chicago Bulls y de los Lakers. Y a mí ese libro me encantó, me hizo sentir que ellos estaban jugando como en modalidad extra hard, extra difícil, y yo estaba jugando en modo fácil, ¿no? Digamos, si fuera un videojuego. Y entonces todas estas lecciones que va teniendo Phil Jackson, perdón, traigo muy presente Phil Knight porque acabo de ver la otra película también de los Bulls, pero todas estas lecciones de Phil Jackson que le dicen maestro Zen en un total escenario de combativo, pues creo que me sirvieron muchísimo. Incluso El regalo del enemigo lo leí de Phil Jackson en este hermosísimo libro. Entonces, creo que es un punto de cómo encontrar paz en momentos de tensión y que es enormemente importante. Nunca los mejores pensamientos, las mejores decisiones, cuando te sientes más fuerte, siempre es desde la paz. No es desde el estar encabronado, no es desde el estar tenso, no es desde el estar con miedo. Entonces, mientras más sepamos cómo acercarnos a ese punto de paz, creo que vamos a tomar decisiones que nos enorgullezcan más al pasar los años. Regresando, Fernando, un poquito a la época en la que estabas estudiando ingeniería, tú te gradúas de la ingeniería civil a tus 19, a tus 20 años, 21 años. 21, tenía 21 y medio cuando me gradué. ¿En qué momento, o sea, posterior a que sales, en qué momento empiezas a escribir o empiezas a tomar en No, serio hombre, el pues tema? antes. O sea, mucho antes. Sí, yo ya para la mitad de la carrera ya sospechaba que nunca iba a construir ni una banqueta, lo cual a la postre, al menos al pasar un poco más de 10 años, ha sido verdad. Pero me encantó estudiar eso, no hubiera estudiado otra cosa nunca.
Yo pienso que escribo como ingeniero, que administro como ingeniero, y tiene sus cosas buenas y malas. No es la mejor ni la única carrera, depende de tus cualidades, lo que busques hacer y demás. Pero en mi caso son herramientas que me sirvieron mucho. Tiendo a ser muy estructurado, incluso como entrevistador, como escritor. Entonces, yo a la mitad de la carrera, más o menos, es donde retomo el tema de gusto por literatura y por cine también. Mucho para mí que yo buscaba hacer, que perseguí profesionalmente también al graduarme y que sigo pensando que muy pronto me va a tocar ya hacer un regreso. Es en el lenguaje audiovisual y para cine. Pero definitivamente donde me siento más cómodo es en la literatura. Y eso me tocó experimentarlo hasta que escribí un guión por primera vez de largometraje y luego me pasé a escribir literatura y me sentí totalmente libre. Sentí que me habían quitado los grilletes, donde dices, bueno, ahora sí todos los efectos especiales los pones en manos del lector, ¿no? Y entonces tú nada más marcas los movimientos, pero el que está cargando el peso es el lector. Y por eso nos topamos una y otra y otra y otra vez con la misma persona, que a lo mejor no lo dice en el tono más chido, pero que va saliendo de la película y te dice, es que estuvo mejor el libro y tú, cálmate. Pero por lo que pasa eso es porque la experiencia audiovisual te la entregan completa. Sí, Y cuando lees. digamos, en la experiencia de literatura hay una coimaginación. Se junta la imaginación del autor con la imaginación del lector. Por eso luego también se menciona esto, que cada lector es parte autor. Y cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, lo hizo una sola vez, el escribir la criatura, pero esa criatura vuelve a vivir cuando cada uno de nosotros volvemos y leemos el libro. ¿Aprovechaste algún recurso que te brindó por ejemplo, sé que el TEC de Monterrey cada año hace concursos hasta de poesía y de cuentos? ¿Entraste en alguno de ellos? ¿No entraste o participaste en ningún concurso de este tipo? Yo recuerdo un amigo que estaba estudiando ingeniería física industrial, Jorge Franco, ahí le mando un saludo, y entró, él, pues le gusta la filosofía y de acá, o sea, y ese concurso te invitan a la gente que no está estudiando literatura o que no está estudiando Sí, letras. no, y perfecto, o sea, extraordinario, porque además son iniciativas que tienen el espíritu de cualquiera puede escribir, y eso Ajá, yo estoy muy a favor. así Y es. no conozco a Jorge Franco, pero hay físicos que son grandes escritores, o sea, no, de Sí, eso sí no tengo duda. me tocó que él ganara un ensayo, un ensayo Ujú. cuento que él escribe ahí y le ofrecen una beca con el 100%, o sea, le dicen, oye, vente a Qué estudiar. chido. Y él, ah, gracias, pero no, estoy bien en mi carrera, ¿no? Y se quedó en su carrera. Sí, sí, sí. Pero sí, te preguntaba porque quería entender, que quiero entender esta parte tuya de cómo empiezas a escribir. Sé que tu abuela te empieza a apoyar, que empieza a creer en ti, que te dice, oye, está bien, sigue dando para adelante. O sea, quizás es cierto, no lo sometiste al valor de un juez como tal y sí ocupaste de tu abuela para salir adelante, pero Sí, ¿en qué momento tú dijiste, de aquí es? O sea, sí, sí es lo que quiero hacer y lo voy a hacer y lo terminas haciendo. sí, claro, pues es que hay toda una... yo empiezo en cine, digamos, a perseguir esa parte. Desde estar escribiendo, en la prepa intenté escribir un guión que nunca se terminó de hacer y que era sería una buena película si un día existe esta padre de tres taxistas y era una comedia negra chida, al menos la idea. Empiezo a trabajar también en esta parte de cine, digamos, ya profesionalmente. Estuve trabajando más de 2 años con Fernando Califi, un gran director aquí de Nuevo León y que yo soy fan de sus películas. Y posteriormente viene este giro a la literatura y mucho comienza al tomar talleres. Yo tomaba talleres literarios que me abrieron como esa otra ventana de aquí estás, pues digamos, con otras herramientas, porque una historia se cuenta diferente. Así como regla general, lo que menciona McKee en su libro Story es si tu historia tiene mucha acción, hazla audiovisual. Si tiene mucho diálogo, ponla en teatro. No hay nada como el diálogo entregado en teatro. Y si tiene mucho narrador, eh, úsale esa voz narrativa para contar en literatura. Más o menos a grandes rasgos son como las tres categorías que pone y uno decide qué es qué es donde más conviene contar esto, el formato que mejor convenga. Y sobre todo yo te diría, si va a ser de fantasía y de alta fantasía, pues ahí sí toca agarrarse de la literatura mejor que nada. Es una de las grandes fortalezas que tiene. Entonces empiezo a tomar estos talleres y tengo muy en claro, un día
estábamos en un sótano tomando un taller literario y ese día es donde yo estoy seguro que yo encontré mi voz de autor en un cuento que se llama Seis alas negras. Está en mi compilación de cuentos en 12 lunes. Y ese día descubrí que me gustaba mucho escribir esto, fantasía oscura. Fue el primer cuento de fantasía oscura que tengo y uno de los mejores, yo creo que he escrito. Y esa voz autoral sí surge de manera medio esotérica, sí surge practicando, 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 practicando y de repente, ¡pac!, ya está. Y afortunadamente, al menos a mí, desde que se encendió, no se ha apagado y creo que es algo muy vital en un autor. Yo sí he hecho mucha formación, sobre todo de manera informal, la verdad, pero sí, sí he leído muchos libros de cómo escribir, he platicado con muchos autores, he tomado talleres de escribir durante años y consistentemente, todas las semanas tomo taller de retroalimentación literaria con Sofía Segovia, que es pues probablemente el autor más potente en idioma español que tenemos en activo. Y hacer equipo, digamos, para volvernos mejores, es algo que en toda profesión sirve. Yo creo que la profesión de escritor en ese sentido no es diferente y sobre todo el sentir que no estás tan solo es importante porque la profesión de por sí es solitaria. En ese aspecto también, tú empiezas a tomar este camino de empezar a escribir. ¿Cómo es que terminas o a qué edad terminas es que desconozco cómo es tu etapa en el sentido de, a ver, terminas y te pones a trabajar? ¿Qué es lo que haces una vez que terminas la carrera? Antes de terminar la carrera, la verdad es que yo estaba trabajando, algo que yo doy como consejo para quienes tienen posibilidad de hacerlo. Si estás estudiando la carrera y te toca vacaciones entre semestres, si puedes hacerlo, toma la vacación. No te pongas a, ay, voy a aprovechar más tiempo. O sea, para mí es algo que tengo en claro, porque si, al menos para mí, yo sé que desde que empecé a trabajar, probablemente ya nunca deje de trabajar hasta que ya no pueda, ¿no? Entonces, no es algo malo. De hecho, está chido mucha parte de mi trabajo, pero es algo que es de etapas. Entonces, esa etapa de tener mucho tiempo, esa etapa de ocio, esa etapa de fomentar amistades, también hay que aprovecharlo en su momento, así como debes aprovechar cuando ya te toca empezar a trabajar. Yo empiezo a trabajar antes de graduarme porque yo sabía que iba a salir con una deuda que en ese momento me parecía impagable de la carrera. Yo tenía beca crédito. Entonces empiezo a trabajar y pues era un trabajo administrativo, ¿no? Era un trabajo literalmente de ir a los bancos todos los días, de estar agarrando dinero que no era mío, estar asustado porque si me roban pues ya vale madre, ir a otros bancos a dejar los pagos, regresar y mandar reportes de Excel, ¿no? Y además tenía que ir a vestido pues en algunos días, sobre todo cuando había juntas, pues pantaloncito de vestir, zapato y camisa, ¿no? Y yo ahí es cuando sentía que estaba disfrazado, no, no ahorita que salgo de sombrero y gabardina. Creo que es cuando más me sentí fuera de mi persona. Poco más adelante, para terminar de pagar la carrera, entro a la maestría y uno de los beneficios que daba en ese momento el TEC era que mientras estuvieras estudiando la maestría, te condonaban un poco de tu deuda. Entonces, al mismo tiempo entró a la maestría y sin que se valiera mucho, pero pues no importaba, seguí trabajando en ese momento. Y, y pues sigo ahí, termino de pagar la deuda y cuando me gradúo me ofrecen entrar al doctorado. No estaba en mis planes, pero fue un bello accidente y me gustó un chingo haber estado también en el doctorado. Pero todo el tiempo yo estaba trabajando en distintos proyectos, muchas partes, muchas veces como freelancer, intenté un chingo de proyectos que no jalaron y entro a trabajar finalmente con Fernando Calife, que lo conocí mandándole un correo diciéndole que era muy fan de sus películas y que si me puede dar un consejo. Me voy a tomar un café con él, lo vuelvo a ver un par de veces y además del café, pues me invitó a trabajar con él. Y empiezo ahí, 2 años de estar de su primer asistente de dirección. Vienen algunos cambios y empiezo pues el podcast. Literalmente ya casi llegamos a esa etapa. Entonces, pues ha sido un camino extraño, pero me ha gustado bastante. Y sí, en medio de esto también me toca escribir algunos libros. El primero lo hago en inglés y es un buen intento. Estoy orgulloso de cómo me quedó ese libro. Yo ahí decía, pues yo no tengo audiencia meta, tenía 25 años. Dije, bueno, voy a escribirlo como lo que me hubiera gustado saber a mí a los 15. Ya no estoy de acuerdo en algunas cosas en las que escribí, pero mi yo de 25 sí estaba. Entonces mi yo de 25
le hubiera podido decir eso a mi yo de 15. A lo mejor ya me va a tocar escribir la secuela, mi yo de 35 a mi yo de 25, ¿no? Pero más adelante viene ya esta profesionalización y para mí sí es muy claro. Yo aplico como 4 veces a un estímulo fiscal de Conarte aquí en el estatal y a la cuarta ocasión me aceptan el proyecto y entonces escribo lo que termina siendo La montaña indestructible. Y para mí sí tengo muy en claro que de no existir ese estímulo fiscal hubiera sido tremendamente complicado para mí profesionalizarme como escritor. Sí me dio ese paso y ese poder tomar con seriedad el decir yo tengo que responder a un instituto de gobierno y también a una empresa, o más en este caso, que confiaron en mí, y sí te hace crecer, no nada más autoralmente porque tienes el tiempo y además los recursos para poder estar yendo a talleres, para poder contratar un editor, para poder simplemente sentarte a escribir, que para un escritor es complicado porque parece como que estás jugando, ¿no? Más, honestamente, al menos en el norte del país, a mí sí me llegaba a suceder mucho esto que, oye, ¿en qué trabajas? Ya, pues soy escritor. No, me con madre, pero ya en serio, ¿en qué jalas? ¿No? Y, ¡Qué y gacho! esto creo que sí sucede mucho. Y entonces ese estímulo fiscal a mí me permite tener tiempo de poder escribir y vaya que lo aproveché. Yo creo que hubo un brinco en mi calidad como autor, en la calidad técnica que desarrollé gracias a eso. Entonces, agradecidísimo con esa parte de Conarte y que es una ley estatal que pasaron en Nuevo León y que está basado en una ley danesa y me da mucho gusto que ya en Guadalajara dijeron, oye, pues nosotros también hacemos el mismo estímulo fiscal. Y en Ciudad de México creo que también ya hicieron una variante de la misma, pero es una iniciativa pues muy norteña. No, qué padre que tuviste la oportunidad y qué bueno que la aprovechaste, cabrón. O sea, no, pues sí, a veces pasa, me llama mucho la atención como a veces me entero de cosas de, ahí estaba una beca y ¿quién se la ganó? ¿No? Que Juanito, ok. ¿Y cuántos entraron a participar? Y a veces te toca escuchar que ni siquiera entran a participar, cabrón. O sea, a veces hay Sí. oportunidades que no se aprovechan y en tu caso, que entraste y que te la ganaste, qué Y perro, qué ojo chingón. que es parecido a lo que decíamos hace rato, pero uno es para, y ni modo, toca a veces hacer digamos, esos procesos que son complicados y donde se siente como que te estoy pidiendo permiso para escribir. Eso no me gusta, pero fue parte del proceso necesario para mí, de decir, bueno, y tuve que aplicar 4 veces más o menos pero yo le aprendí eso mucho a Calife, a Fernando, que él decía, yo ahorita traigo 4 o 5 proyectos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál quieres hacer? Los 5 son mis favoritos. Voy a hacer en este momento el que las circunstancias estén mejores para ejecutar. Eso creo que es muy valioso y yo también estaba muy seguro. Yo voy a escribir este libro que se llama La montaña indestructible. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando las condiciones sean favorables. Pero por lo mismo, entre esas 4 aplicaciones yo seguía haciendo cosas por acá, pero sabiendo que el día que llegara que se abriera, digamos, esa puerta con esa llave, ahora sí me tocaba escribir. Esta parte que tú estudiaste ingeniería civil, ¿cómo llegas tú, Fernando, a ver, sí es cierto, estudié ingeniería civil, pero me quiero dedicar a esto? ¿Cómo Sí, contrapusiste o nunca fue un problema interno para ti el llevarte o el conocerte? no, fíjate que ahí hay algo muy raro que pasa en las ingenierías que a mí se me hace algo absurdo y es que es este supuesto, quiero que me reconozcan porque soy ingeniero. En México usamos los títulos profesionales como si fueran títulos nobiliarios, ¿no? O sea, quiero la plaquita que diga Ing. Punto, o Lic. Punto, y hasta tú sabes que en la oficina cuando llegas y dicen, no está el licenciado, es el jefe, güey, el que están hablando, aunque todos sean licenciados ahí. Claro. O el ingeniero pendejo que dice, tantos años estudiando ingeniería, a mí me van a decir ingeniero, y de qué, güey, pues no es necesario, ¿no? Y no eres nada más eso, ¿no? Y en otros idiomas ni siquiera existe. Sería absurdo decirle a alguien en inglés engineer, o sea, como si fuera un título personal. Eso no existe y aquí le damos mucho peso. Los que estudian doctorado muchas veces, ahora quiero que me digan doctor. Y pues, no mames. O sea, entonces yo creo que
no somos nuestra profesión, aunque a veces te quieran convencer de que sí. Yo creo que para quienes tuvimos oportunidad de tener una formación profesional, en todo caso te tiene que abrir las opciones profesionales, no cerrártelas. Es una pendejada decir, no, entonces ahora, como tuviste esta formación, este privilegio, ahora ya nada más puedes hacer lo de este carril. Pues no, es entenderlo como si fuera algo técnico lo que estás estudiando. Yo lo que creo es que lo que te causa esta formación, si la aprovechaste, pues una manera entera distinta de poder comprender problemas, comprender relaciones. Yo creo que nadie sale de la carrera profesional teniendo la misma visión, por ejemplo, de qué significa un amigo, de qué significa una novia, de qué significa la presencia o la ausencia de los padres, de fines políticos que no hayan cambiado nada. Entonces, creo que en todo caso hay que aprovechar eso y decir, puedo hacer todo y ahora también puedo hacer esto. Hay muchos cadeneros que se van acabando y eso me da mucho gusto, que te van a decir, no, güey, tú no puedes hacer esto porque se necesitan años de experiencia. No, hombre, güey, chinga tu madre, güey. O sea, esos famosos protectores de la industria hacen más daño que beneficio. Tendrán sus beneficios de que, oye, lo saben hacer muy bien y a nivel artesano conocen algunos trucos, eso no tengo duda. Pero para decir tú sí puedes o tú no puedes, yo creo que eso debemos de dejarlo para un lado. No, por eso yo la única palabra que tengo como mi primera palabra en la biografía, en la red social que me leas, es escritor, punto. Porque esa es una de las etiquetas que nunca te quieren dar. Lo platicaba hace rato, yo soy escritor, bueno, ya en serio, ¿pero qué jalas? ¿No? O soy escritor, no, 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 pero pues ¿cómo si tú eres de los ingenieros? ¿No? Ya, esta es la que no me quieren dar, bueno, esta es la que voy a agarrar. Entonces, ¿no? Como un poquito de rebeldía. Realmente ninguna es buena. No, no creo que sea lo único que me define, pero sí responde a esto, a que podemos darnos chance, citando al doctor Horacio Marchán, podemos darnos chance de vivir muchas vidas en una vida. Y creo que es lo que vale la pena. Qué padre, excelente frase. ¿Cómo ha sido tu manera de escribir los libros? O sea, ¿cuál es tu proceso? Ahora sí que muy a la Roberto Martínez, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de organizar tus libros o tus estructuras en ese aspecto? Eh, Cuando escribes el libro, ¿tienes ya una idea muy clara de lo que quieres? ¿Te vas llevando tú mismo en la misma historia? ¿Empiezas por la mitad o por el final? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo lo haces? Empiezo por un outline y no lo inventé yo, es de Blake Snyder, el que yo sigo, autor de un libro que se llama Save the Cat, Salva el Gato. Blake Snyder, él fue autor de varias películas como guionista, como Cheque en Blanco, por ejemplo, es de él. Ya falleció muy joven, pero él da, digamos, un mapa que puedes seguir. Lo malo de su libro es muy odiado entre los guionistas, porque, y entiendo por qué lo odian, ¿verdad? Porque sí, en manos equivocadas te puede dar la impresión de que todo es una receta de cocina, lo cual es impreciso, pero creo que en manos de alguien con criterio puedes tomar muchas herramientas. Y el mismo libro arranca con la frase, Know the rules, then break the rules. Conoce las reglas y luego rómpelas. Entonces, y él te dice, yo te voy a decir cuáles son las reglas no escritas de cómo estructurar una historia. Yo soy tremendamente estructurado en eso. No significa que no me dé libertades en el camino, que de repente encuentre cosas que no estaban ahí, pero yo desde antes de escribir la primera página de un libro, ya tengo una muy buena idea de en qué va a acabar, las broncas que va a haber, quién se va a morir y quién sobrevive, y finalmente cuál es el tema del que estás hablando. Porque si no, necesitas ser un tipo de escritor o tener un tipo de mente que yo no tengo, que es el que escribe no con mapa, sino con brújula. Y es el que empieza a caminar y va encontrando en el camino. El problema es que si tú te pierdes, pues el lector se va a perder muchísimo más. Y Sí. esto, si yo lo hubiera intentado, estoy seguro que terminas escribiendo una historia donde la gente entra y sale de cuartos, pero no pasa nada, porque no tienes muy claro qué es lo que tiene dramáticamente que hacer cada personaje, cuál es el objetivo que tienen, el que están haciendo como que tienen y el que de verdad tienen, cómo responden a situaciones de mucha presión, qué contradicciones tienen en sí mismos y más. Entonces, a mí me funciona más el ser estructurado, el tener ese mapa y decir, ahora sí, ya más o menos sé por dónde va, ya tengo los capítulos y ahora sí me empiezo a encontrar, me puedo salir del camino y con mucho más libertad me salgo porque yo sé que me vuelvo a encarrilar en el momento que yo quiera
y la historia sigue teniendo sentido. ¿Consideras que no importa el tipo del tema del libro que trate, de, todos cumplen con esa especie de mismos requisitos o mismas reglas? La estructura no es, o sea, para toda herramienta hay que entender para qué sí sirve y para qué no sirve. Y eso es lo que te hace, te da la maestría sobre esa herramienta, ¿no? Si no caes en este famoso de, tengo un martillo y quiero que todo sea un clavo. Lo que sí es una realidad, y sí estoy convencido de ello, es que esta estructura es una muy buena base donde para contar ficción respondemos a ella. Es la, decía por ahí Joseph Campbell, que es como una estructura del alma del humano. No te está hablando de la historia, te está hablando de cómo somos como personas. Joseph Campbell llega a este, o sea, y aquí estoy citando a Joseph Campbell en vez de Blake Snyder. Lo que pasa es que Joseph Campbell es probablemente el estudioso más grande que ha habido de mitología en toda la historia, y él es quien propone esto, que tiene un libro seminal que se llama El héroe de las mil máscaras, y básicamente habla que a través de tiempos y a través de geografías existe básicamente una estructura que se más o menos cumple en todos, en los humanos. Entonces, por eso cuando vemos, por ejemplo, un ave, porque hay muchas aves en las banderas, ¿no? Y dices, pues porque cuando un humano ve un pájaro volar, lo asocia a libertad. Y no necesitas que culturalmente alguien te explique eso. Lo sabes porque ya lo traes y porque así funcionamos por dentro. Entonces, pensando en esto es cuando, como él surge con esta propuesta del monomito, del mito del héroe. Y entonces, lo que pasa, y es más antiguo que él incluso, nada más que él lo describió de forma muy precisa y fue el que le dio esa validez universal. Pero esto viene desde Aristóteles, los tres actos, ¿no? Famosos, que inicio, medio y fin, y que hay un poco más de desarrollo en eso. Y todas, o sea, la bronca, y eso lo explica muy bien justamente, me parece que es Maki, dice la bronca de las antiestructuras y el te lo cuento al revés y el te lo cuento, bueno, primero al final, tú mismo sabes que son respuestas a esa estructura. Entonces, ¿qué tan rebelde eres o qué tantas opciones hay si solamente estás respondiendo a esa estructura inicial, la estás reconociendo al revelarte de ella? No sé si me explico. Sirve muchísimo para contar ficción. Si la usas en historias de no ficción, para contar tu propia historia, para contar modelos de negocio, para contar, eh, pues ahora sí que el tema que usas, sirve muchísimo, y por eso la moda ahora del storytelling y el storytelling empresarial. Como todo, hay que saber para qué sí sirve y para qué no sirve para poder comprenderlo, porque cuando yo lo propuse como tema de tesis, y recordemos, yo estudié el doctorado en una escuela de negocios, cuando yo lo propuse como tema de tesis, pues había mucha duda, como que, güey, pues no es juego, ¿no? O sea, no puedes hacer tu tesis de contar historias, que fue hace ya muchos años. Ahorita la postre, el péndulo se mueve para el otro lado, y ahora queremos que todo tenga storytelling, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde sí, dónde no? Y regreso. Para comprender el poder de una herramienta es para qué sí sirve y para qué no sirve. Creo que con eso me quedo. En, ¿Qué te resulta difícil hoy en día, Fernando? No, no nada más profesionalmente, sino personalmente en general. ¿Qué te resulta difícil? Pues lidiar con que tengo, digamos, mucha carga profesional hasta donde no hasta donde yo quiera, pero sí es más de lo que físicamente podría ser viable para mí. Yo crezco en clase media, y una de las máximas de crecer en clase media es el trabajo se agradece, y si te cae trabajo, lo agarras. Y eso sirve muy bien para mucha parte de la vida. Ahorita me está tocando, en esta partecita de mi vida, hay subidas y bajadas, pero en esta parte de mi vida, eso me puede jugar en contra. En esta parte de mi vida me están llegando más opciones de las que yo puedo lidiar con ellas. Entonces, decirle a mis amigos un jueves, hoy no los puedo ver porque voy a estar de gira, decirle a mi esposa, te veo en 3 días porque pues me tengo que ir a trabajar, esa parte para mí me pesa, me pesa. Creo que es un balance todo, y, y sobre todo más que balance, entender que hay un costo de oportunidad, y uno evalúa y dice, ok, tengo que aprovechar este momento, quizá no vuelva nunca, pero por otra parte tampoco van a volver
todos los eventos que yo me pierda por estar acá persiguiendo otras cosas. Claro, claro. Entonces, aquí estoy en videollamada, pero no pasa nada, A porque mí ya... me agrada mucho el hecho de que bien lo mencionas o que dices o lo reconoces el tema de que es un tema de etapas, y estás en esta etapa, ¿no? Claro, Y creo que eres muy consciente de que sabes de que esta etapa va a cambiar en un momento determinado, ya no va a ser lo mismo y quizás vas a regresar. Creo que es bueno, yo pensaría que es lo que te permite a ti también sopesar lo que está ocurriendo, pues, ¿no? Con tu vida ahorita, pero que es un claro, tema de pues etapas. veremos también que no se salga de control, ¿no? Y sí, sin duda alguna es cuidar y proteger y sobre todo aprovechar los momentos donde sí estamos, ¿no? No perderlos, que no se nos escape. Y de la misma manera, ¿qué te resulta fácil? Pues me resulta fácil, cada vez más fácil el escribir y el comunicarme. Creo que eso es algo que es curioso porque a veces cuando algo se nos facilita, pensamos que para todo el mundo es fácil. Y eso no es cierto, es una falacia. Entonces no le encontramos ya lo extraordinario a algo que quizá lo es. Nos acostumbramos a lo extraordinario y podemos perder de foco que son cuestiones de mucho valor, ¿no? Y sobre todo esa parte es crucial el entender los tesoros con los que contamos, sean tesoros de habilidades, sean tesoros de amistades, sean tesoros familiares, y no clavarnos tanto en lo que nos falta. O sea, curiosamente, cuando somos niños, por ejemplo, si tú estás tomando clases de español y de matemáticas y te va mal en matemáticas, te van a meter a clases extracurriculares de matemáticas. Cuando en la vida a lo mejor conviene decir, échale todo, o sea, pon todos los huevos en la canasta de la otra, de la español, y dale para adelante en este, y eso te va a causar una vida mucho más balanceada que estar tapando agujeros. Eso en lo profesional y en las habilidades formativas que vamos desarrollando, pero también sucede en cualquier carencia que tenemos. Tenemos partes que nos hacen sentir inseguros, tenemos envidias, tenemos eh, pensamientos de que nos podría ir mejor de lo que nos está yendo. Y para citar a, al creador de Twilight Zone, que me encanta lo que hace y que en este momento se me va su nombre, pero su frase no. Y una frase muy bella que decía era que hay pocas cosas que le hacen tanto daño a un hombre como estarse fijando en el tamaño de la alberca de su vecino. O sea, entonces creo que si tú también, o sea, y en su caso decía como que él también tenía alberca, ¿no? Pero la del vecino era más grande. Entonces, creo que esa parte de decir no necesito más para sentirme bien es muy importante de desarrollar también. Me salió un poco de lo que me es fácil, pero espero haber redondeado esta pregunta. Sí, yéndome un poquito al tema ya de la comedia, Mi pues querida hermano vinieron a David. Hermosillo, ¿no? Sí, fue a verlos, Correcto, estuvo padrísimo. correcto. No le Sí. digas a nadie lo que viste ahí. No es cierto. Pero sí. No, la verdad que fue para mí una gran sorpresa encontrarte abriendo el show y, Ujú. o sea, Para mí también. y el Sí, hecho sí. de que lo gestionaras al grado de que, hey, me causaste gracia, o sea, hey, Sí, yo las veces que había visto a Fernando era en un tono pues serio, sé que regañas ahí al Adrián y así, ¿no? sí, sí, sí. Pero me quedé, hey, este vato sí tiene con qué, ¿por qué no? Y Claro. bueno, te quería preguntar, y es parte, quizás me estoy adelantando, pero ya que entramos por aquí es, ¿cómo le haces tú ahorita, Fernando, para lo que tú escribes en comedia o lo que generas de guión o lo que estructuras? ¿Cómo y cuándo sabes qué es bueno? ¿O cómo lo haces, cómo lo preparas? ¿Cómo dices, esto que acabo de escribir es bueno, va a funcionar? ¿Lo pruebas antes con alguien, no lo pruebas con alguien? ¿Cómo lo manejas? Hay diferentes fases. Creo que todas son importantes. El primer filtro es, si yo lo voy a decir, me tiene que gustar a mí. Eso sí es como tiene que estar dado, ¿no? En el cuarto de escritores hay un rebote. Hay un rebote de ideas, hay un complemento, hay un sacarle filo, pero al final, y puede haber una primera prueba si se lo cuentas a un amigo en una reunión, estoy ando escribiendo esto, papá, y se lo cuentas sin decirle tan claro de que esto es un beat, sino simplemente estarle contando, papá, y ver qué tanta respuesta hay. A mí a veces me gusta hacer eso, pero la verdadera prueba es hacerlo frente a una audiencia. Y si se puede, no frente a una audiencia de comediantes, sino frente a una audiencia que sea real, que vayan a ver comedia, consumir comedia, que les guste el stand-up.
Y ahí realmente es el único lugar donde existe el stand-up. Este aspecto lo comparte mucho con el teatro. Y el stand-up, lo mismo para el teatro, no existe cuando estás ensayando, no existe cuando estás aprendiéndote algún guión, existe solamente cuando estás frente al público. Pero el stand-up solamente existe cuando estás frente a un público. Ese es el único filtro. Y al final, si a mí me da algo mucha risa, pero a la audiencia no le está dando risa, y ya le probé 3, 4 veces con variantes y no le da risa, ahí sí toca esta famosa frase, kill your darlings. Es decir, de que aunque te encante, toca borrarlo, porque no es solo para mí. Cuando es un truco y una falacia muy fácil en la que puede caer un comediante, de decir, no, es que la audiencia no entiende, no sé qué, que espérate, güey. Pues el stand-up solo existe en ese hábito, en ese hábitat donde está al mismo tiempo el stand-up, pero haciendo comedia y la audiencia al mismo tiempo co-creándola o coparticipando en la misma. Entonces, si no funciona para la audiencia, no funciona. ¿Cómo le apuestas, vaya, a lo que escribiste para sacarlo a televisión si no lo has probado antes? Ahí sí es más complicado porque digamos, el feedback te llega, al menos en mi caso, hasta un día después por medio de rating. Entonces es un indicador un poco más cruel, porque ese rating nada más te indica amplitud, pero no te indica profundidad. Y realmente la televisión, recordemos, a los sponsors les vale madre la profundidad. Lo que quieren es un nivel de más amplitud. Ahí en televisión fue improvisar, fue inventar, fue hacer lo que nos gustaba. Fue dentro de lo posible intentar divertirnos o hacer una propuesta que a nosotros nos pareciera no solo fresca, sino auténtica. Y eso fue realmente el único criterio que tuvimos, no ninguno más. Sí, definitivamente algo que hicimos mal fue no entender la plataforma en la que estábamos parados. Y ahí sí creo que fallamos nosotros. No, a lo mejor no hubiera habido que calibrar o al menos reevaluar la propuesta que estábamos haciendo para el tipo de audiencia que nos iba a ver en ese escenario donde íbamos a estar parados. Para todo esto, dentro de todo lo que estás haciendo, yo considero, y me lo dijiste al principio del podcast, que realmente pues estás muy feliz, estás muy contento con todo lo que estás haciendo a pesar de, ¿no? De que sé que tienes trabajo, sé que estás cansado, sé que estás haciendo lo tuyo, pero tú te defines como estar feliz. Entonces, número uno es, gracias por la oportunidad de darme este tiempo, gracias por sentarte a platicar, aguantar aquí cualquier cosa que espero que te hayas pasado un poquito bien aquí el podcast y que no te hayas ofendido de algún modo con algo que pude haber dicho. No, Este, y la segunda ya para amarrar o para cerrar el tema es, quisiera saber tú cómo defines la felicidad y bajo esa definición, si te consideras feliz, genuinamente feliz. te agradezco mucho los comentarios y me viene a la mente una frase igual de Sigmund Freud que decía algo así, como que ante los halagos, ante las ofensas, podemos responder, pero los halagos nos dejan indefensos. Entonces, aún así te agradezco mucho las palabras y que tomes de referencia lo bueno que tengo, que no es todo. Tengo muchas cosas muy malas también. Y no lo digo para desmarcarme, sino para no simplemente lo que creo que es. Tengo virtudes y defectos y muchas contradicciones en mí mismo. Pero te agradezco muchísimo. Créeme que las palabras que me das de aliento sirven para echarle más ganas ahorita al Writers Room, que siguen un ratito. Yo de ser feliz me voy a agarrar otra vez del doctor Horacio Marchán, lo hemos tenido mucho en mente, a lo mejor ahorita le echo una llamada porque me he acordado de él con esta plática, fue mi asesor de tesis también, además de un gran amigo, y él tiene una frase muy bella en su libro Poder Personal que dice, la paz le gana la felicidad, y yo me iría con eso, creo que desde la paz es donde nos sentimos más fuertes, yo más allá de decir, persigue lo que te apasiona, yo digo, persigue lo que te trae propósito, porque a la primera chinga que toque, sea lo que sea que estés haciendo, pintando, escribiendo, haciendo cine, haciendo un podcast, va a haber momentos de chinga y en ese momento el fuego de la pasión a lo mejor se apaga, pero el del propósito no, es el que te va a hacer seguir empujando. Entonces, consigue tu propósito, pero sobre todo consigue tu paz, porque ahí está la verdadera fuerza. Ya la felicidad, ya veremos. Pues listo, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, No, muchas hombre, gracias por todas tus respuestas. Y ahora sí, que esto fue el podcast 62. Ahí nos vemos. nos vemos. Hasta luego.